Bienvenidos amigos, muy buenas noches. Otra edición más de Opinión Libre. El día de hoy tenemos al doctor Gustavo Bobbio Rosas, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y lo vamos a invitar para tratar un tema de la burocracia y la crisis. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar. Doctor, usted es un conocedor de la realidad nacional. Hoy día vamos a tratar la burocracia y la crisis, obviamente entendiendo la burocracia como organización estructurada, ¿no? Caracterizada por tener una jerarquía, ¿no? Unos procedimientos, una especialización del trabajo, y crisis, obviamente, por una coyuntura de un cambio abrupto en una situación de una realidad organizada, ¿no? Aunque no estable, pero organizada, un quebranto de esta realidad de forma extrema. Entonces, ¿cómo nos está jugando esta estructura desde la parte del sector público en nuestra realidad nacional? ¿Cómo cree usted que nos está jugando esta situación? ¿Me escuchó, doctor? No se han escuchado tus últimas palabras, Julio. No se te escucha. No, le preguntaba cómo nos está jugando ¿no? ¿Cómo nos está jugando en contra esta burocracia, esta organización del Estado, ¿no? Ante esta situación de crisis que vivimos? Bueno, si bien hay una crisis profunda en estos momentos con el coronavirus a nivel mundial, y eso es innegable, sin embargo, solamente ha puesto en evidencia cómo nos encontramos los países. O sea, no ha cambiado todo. Simplemente nos ha dicho, a ver cómo estás. Es como cuando salimos a la calle y nos ataca un delincuente. En ese momento vamos a ver qué tan físicamente aptos estamos para rechazar ese delincuente. Por último, qué tanto podemos correr para huir de él. Pero no es que va a trastocar todo, es simplemente que se van a poner en evidencia nuestras potencialidades y nuestras falencias. Esta crisis ha desnudado que el Perú realmente está dividido en sectores. Sectores que están bien protegidos, sectores que tienen clínicas, sectores que tienen dinero, sectores que tienen, por último, la capacidad de vivir eternamente encerrados en sus mansiones, ¿no? Disfrutando de diversos placeres y comiendo bien, y sectores que si no trabajan día a día, no comen. Entonces, no es algo excepcional. Nada más ha marcado la diferencia ya existente, igual con la burocracia. Muy bien. ¿Cuál es el análisis que nos toca vivir a nosotros en cuanto a nuestra situación desde la perspectiva de los gobiernos, tanto nacional como regional en este caso? Porque valgan verdades, sí, a todos nos cogió desprevenidos, a todos nos cogió fríos, como se dice, pero ha habido algunas reacciones dentro de algunos gobiernos con sus burocracias, con sus organizaciones, y han habido otros que realmente ha sido una cuestión del aparato burocrático, del líder de la región, del líder de la localidad, del líder nacional. ¿Cuál sería el análisis? Bueno, muy bien, también que has tocado el tema del liderazgo. Esta crisis ha puesto en evidencia el fracaso, no me atrevería a decir de todos, pero sí por lo menos un 90% de los liderazgos nacional, regionales y locales, ¿no? Había un fracaso total, aparte de mostrar las falencias. Por ejemplo, en cuanto se detectó el virus, debió prohibirse el ingreso. No se hizo. Debió decretarse la cuarentena. Tampoco se hizo. Una vez que esto progresó y se decretó la cuarentena, ¿no? Ha habido que ver, hemos tenido que tener mecanismos. Yo
hice llegar al presidente a través de conocidos y también publiqué en las redes la necesidad de que el gobierno, no el Estado, sino el gobierno, enviase delegados con camiones a los centros de producción, de frutas, de verduras, de diferentes alimentos. Y luego hiciese paquetes, no, para eso existían los camiones del ejército, la marina, la aviación, la policía, los diversos ministerios, y luego hiciese paquetes para ser distribuidos a los pobres. Esto era 1000 veces más efectivo, ¿no?, que todo lo de los benditos bonos, que a la larga han sido, en muchos casos, materia de más despilfarro. Entonces, aquí creo que puedo compartir pantalla. ¿Me permites compartir pantalla para un par de cosas? ¿Sí? Mire, tendría que mandármelos porque realmente esta plataforma tendría que tenerlos en mi nube, en mi Drive, para poderlo compartir. No podría hacerlo desde su plataforma. La parte técnica no me permite poder compartirlo. ¿Estás convencido? Creo que no. A ver, déjame probar un momentito, ¿ya? A ver. No. A ver si. No, cancelar. Efectivamente, no hay manera. Bueno, de todas maneras te voy a leer esto, simplemente te voy a leer esto, ¿sí? A ver, ha habido, según la Contraloría, 4.212 funcionarios que han recibido canastas, algunos de ellos con ingresos de más de 10.000 soles. Entonces yo pregunto, si ha habido 4.212 funcionarios, ¿son tan malos los controles o es que todos están coludidos? Primera situación. Luego, en un país en que hay no uno, sino múltiples pueblos jóvenes o asentamientos humanos sin agua, también había que haber enviado agua. Sin embargo, en Lima al menos, fue el agosto de los que tenían cisternas, de los negociantes de agua. Y realmente para mí eso ha sido triste, ha sido doloroso. Luego hay otra situación. Si bien los ambulantes son la competencia de los negocios formalmente establecidos, ¿no?, en cuanto se ha permitido que haya algún tipo de negocio, lo que han salido son los famosos serenos y han golpeado a diestra y siniestra damas, ancianas, ancianos, niños, y les han decomisado además sus productos. Entonces, como digo, esto es un descontrol total. Es un descontrol total. Ahora, la burocracia, ¿no?, porque se me dijo esto era algo académico, entonces, la burocracia, que debería ser un cuerpo de personas entrenadas, preparadas para servir a la comunidad, ¿no? O sea, la burocracia viene del famoso buró francés, que es oficina, y el kratos griego, que es el poder. O sea, es el poder de los oficinistas. Pero este poder ha sido usado para mal, ¿no? Ahora, es difícil distinguir exactamente hasta dónde uno es un funcionario o hasta dónde es un servidor público. En realidad todos son servidores públicos. Pero los actos de corrupción que ha habido han sido tan grandes que no ha sido posible taparlos, ¿no? Esta burocracia ha robado en las Fuerzas Armadas, ha robado en la policía, ha robado en el Ministerio de Salud, ha robado en E-Salud, es decir, ha robado en municipalidades, ha robado en gobiernos regionales. Ha sido realmente un saqueo del Perú. Ha sido un saqueo del Perú a través de actos corruptos. Y luego,
a través de actos en apariencia no corruptos, pero sin embargo actos que a mi criterio van contra toda ética. El Perú se ha endeudado terriblemente, las cifras dicen más de 55.000 millones, ¿no? Pero este dinero ha ido en una mínima porción a las MIPES o a la gente necesitada. En su mayor parte ha ido a los bancos, ha ido a los grandes dueños de medios de comunicación, de cadenas de comunicación, ha ido a estudios de abogados. Y entonces viene la pregunta, un estudio de abogados que tiene 4 o 5 empleados, ¿a cuenta de qué recibe 2 millones? Y creo que esto no tiene respuesta. Pero además de eso, ¿no? Han salido hasta actos, no digo pornográficos, pero sí digo groseros. El caso del famoso señor Swing, por decirle señor, ¿no? Este señor Swing que ha cobrado 172.000 soles, es decir, el sueldo de 14 meses de un catedrático de cualquier universidad nacional. 14 sueldos, o sea, más de un año de sueldos por seleccionar la música que iban a pasar, música ambiental que iban a pasar, y por un par de charlas en el Ministerio de Cultura. Realmente es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la decencia de todos nosotros, es un insulto a las necesidades de los peruanos, ¿no? Y esto, lógicamente, va ligado a la burocracia, va ligado a los cargos públicos. Luego, se ha publicado 2.065 millones, no 2 millones, no 20, no 2.065 millones, ¿no? En pagos a publicidad estatal. Y claro, ahí uno entiende por qué sale pues que el presidente tiene 92%, van bajando un poquito, ¿no? 82, 80 y tantos. No puede ser. No podemos tirar la plata del Estado así. Igualmente, sale que está pagando el Congreso disminuido, un Congreso en esta época de crisis, ¿no? Pero está pagando más de 300.000 soles mensuales en asesores. Más, mucho más realmente. Han puesto 300.000, pero yo asumo que debe ser más del doble. Entonces me pregunto, si yo cojo un cargo, si yo postulo a congresista, es porque tengo ideas. Lo que debería existir, ¿no? Porque hay que dar no solo el mal, sino la solución. En el Congreso debería haber una oficina de asesores, ¿no? Asesores jurídicos y asesores de lengua, porque inclusive hablan mal. Entonces, para que puedan hacer proyectos de ley de calidad gramatical inclusive, debería haber pues 3, 4 asesores y unos 5 o 10 asesores jurídicos. Pero no hay 5 o 10, hay 5 o 10 por despacho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un despilfarro total. El Perú es un país millonario, es un país rico, es un país que tiene oro, tiene una muy buena agricultura, aunque dicen que solamente el 18%, pero no, podría ser mucho más. Tiene turismo, tiene múltiples aspectos económicos. Sin embargo, vivimos muy mal. Y uno se pregunta por qué. Simplemente porque hay un despilfarro total. Lo de Odebrecht, por ejemplo, ha sido terriblemente sonado, pero las empresas subsidiarias, socias de Odebrecht en el Perú, Graña y Montero y otras, siguen teniendo presencia en el Perú. Se han hecho las grandes obras de irrigación. ¿A dónde han ido a parar las tierras? ¿Han ido a parar a los agricultores? ¿Han ido a parar a cooperativas? ¿O han ido a parar a los grandes dueños de empresas? Y nuevamente, no es un trabajo extraordinario de investigación, ¿no? Es simplemente lo que está ahí escrito. He estado revisando múltiples publicaciones, por eso esperaba yo poder, ¿no? Poder presentar, pero la burocracia en el Perú es fuerte, pero además es una burocracia malcriada y todos hemos vivido estar parados frente a una empleada en un hospital y que la empleada esté dictándole a otra la receta de un arroz con pato mientras nosotros estamos pues con 40 fiebre tiritando en emergencia y ella muy suelta de huesos. Me ha pasado a mí, ¿no? Les ha pasado a múltiples personas. Entonces, tenemos que cambiar todos estos modelos, tenemos que querernos más, tenemos que respetarnos más, tenemos que sentir que somos hermanos.
Y el burócrata tiene que entender una cosa. Yo enseño múltiples cursos de gestión. He enseñado en la Universidad de Huánuco, he enseñado en Ayacucho, he enseñado en Pucallpa, he enseñado en todo el Perú. Y una de las cosas que siempre recalco a los futuros, porque los que van a ser magíster y doctores son los futuros jefes de oficinas, ¿no? El empleado público y el funcionario no está para hacer cumplir normas. El empleado público y el funcionario está para servir al público. Por eso su nombre es servidores públicos. No puede ser que si la oficina, la ventanilla del hospital debe cerrar a la 1 y ve una madre que está corriendo con su hijo, le cierra la ventanilla en la cara porque dice, señor, es la 1. No es así. Ella debe esperar porque no sabe si esa señora viene de provincias. ¿Por qué? Yo me pregunto, no sé la situación, tú estás en Chiclayo, creo, Julio, pero donde he enseñado, en Pucallpa, en Huánuco, en Tarapacá, no hay médicos especialistas, no existen. Entonces, ya de casualidad llega alguien que se casa con una lugareña y está por ahí, ya, un ginecólogo, de casualidad, pero no hay un cuerpo colegiado de médicos especialistas. Entonces, en Huánuco, al menos cuando yo estaba hace 3 años dictando en la Universidad de Huánuco, ¿no? Tenían que esperar que la única ambulancia que había esté en buen estado y tenga gasolina para que lleve al paciente a Lima. ¿En qué país civilizado hay esto? ¿En qué país que tiene tanto oro, tanta plata? Pero ahí vienen los grandes engaños. La minería le da al Perú 2%. En otros países da 10, 15, 20%. Lo mínimo que da pues es 15% en Bolivia, ¿no? En algunos países de África 10%, pero a nosotros nos da el 2%. ¿De qué hablamos? Hay deudas a la SUNAT millonarias. Sin embargo, la SUNAT no cobra, ¿no? ¿Y qué cobra? Al pequeño empresario sí le cierra la tienda. O sea, yo te digo porque veo la panadería acá, ¿no? Cerrado. Le pregunto, me dice, no he pagado un impuesto de 3.500 soles. Y yo digo, ¿y a Movistar que debe 200 millones? ¿Y a la TAM? ¿Y a quién? Entonces, lo que quiero que mis compatriotas, mis hermanos peruanos tomen conciencia de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y piensen también que hay que hacer, porque con el cuento de la democracia, ¿no? Acá periódicamente nos ponen frente a 2 o 3 ciudadanos previamente elegidos y tenemos que elegir por el mal menor. Y resulta que el mal menor es tan malo como el otro. Y la muestra de esto es, todos los presidentes están o presos, o fugitivos, o suicidados, ¿no? Y no debe ser así. Nuevamente, la burocracia debe ser un cuerpo de personas sapientes, pero además que estén llenos de habilidades blandas. Deben ser empáticos, deben ponerse en los zapatos del que está al otro lado de la ventanilla, ¿no? El año pasado estaba acompañando a mi señora que está terminando la carrera médica a hacer sus prácticas y me he sentado y esperarla horas de horas y he visto atender y he visto algunas personas que realmente son heroínas. He visto una señorita que salía de su ventanilla, corría, cargaba a la señora que se estaba cayendo, le llevaba por acá, la llevaba por allá. Esos burócratas necesitamos. No sé si había alguien... Doctor, disculpe que lo interrumpa entonces, para tenerlo claro, toda su manifestación básicamente se ha centrado en que lamentablemente no hemos sabido escoger y nuestra burocracia estatal está llena de personas que no son empáticas, obviamente tienen el sueldo ya establecido, no les importa, no tienen parámetros de calidad como de repente en la empresa privada, que bueno, tú atiendes mal al cliente y obviamente perder un cliente es un suicidio a la empresa, ¿no? Nadie quiere perder un cliente y hoy por hoy menos que antes. En cambio, en el Estado no ocurre eso, ¿no? Tengo mi trabajo, tengo mi sueldo fijo y bueno, atiendo como me venga durante las 8 horas. Y a eso sumado el tema de la corrupción, sumado el tema de la falta de liderazgo, obviamente nos juega en contra en esta crisis básicamente de salud. O sea, esa es
el resumen de lo que puedo entender, ¿no? Esa falta de empatía por parte de nuestras autoridades, ¿no? Beneficias al grande, no beneficias al chico, te demoras en entregar un bono, en fin, es un tema que lamentablemente nos está jugando en contra en esta crisis, pero ¿qué viene a futuro? Hemos escuchado al presidente, bueno, particularmente he escuchado algunas cosas, no muchas concreciones, es un poco, no sé, me parece que el mensaje no era el más adecuado, ¿no? Hay muchas imprecisiones, no hay nada claro, obviamente hay promesas a futuro, que creo que ya no va a poder ser, obviamente no va a poder ser, pero en cuanto a esta burocracia, ¿qué se necesita? Un cambio de la estructura burocrática del aparato público para poder afrontar mejor las crisis, un cambio desde el Congreso, un cambio de muchos sistemas, sistema judicial, el sistema de político, el sistema de salud, el sistema de pensiones, a partir de leyes, o es una falta de liderazgo producto de décadas de políticos que se han dedicado, obviamente, a ver por sus beneficios personales y de grupo que por el bien común. ¿Qué puede ver? ¿Cuál es la teoría que podría darse en este caso? Usted que ya tiene, obviamente, como opinión desde la parte académica. El problema es que muchas veces vemos el problema linealmente. Vemos el problema así. Decimos, hay 90.000 presos, que es lo que hay en el Perú. Entonces salió un presidente, ¿no?, muy sapiente, dijo, he analizado, he hecho un estudio de investigación científica, cada cárcel lo más que debe haber son 10.000 presos. Entonces dijo, divido 90.000 presos, entre 10.000 debo construir 9 cárceles. Pero perdóname, eso es una estupidez. Si yo digo, hay 90.000 presos, tengo que saber por qué hay 90.000 presos. ¿Cuántos están condenados? ¿Cuántos están sin condena? ¿Cuántos han sido condenados injustamente? Es decir, ¿cuántos extranjeros hay que deberían irse a su país? Pero no se hace así. Cuando tú me preguntas de la burocracia, es complejo. ¿Por qué? ¿Por qué se debe todo esto? A que los burócratas no entran por un concurso regular, entran simplemente a dedo. Y creo que todos, absolutamente todos sabemos, del primero al último puesto son nombrados a dedo. Ya, las excepciones, un par de gente que no encontraron y de casualidad entraron, pero los demás todos tienen que conseguir vara o coima. Primera cuestión. En segunda situación, no hay una verdadera escuela del funcionario público. Entonces, puesto que tratar de atender al público y no de cumplir la regla, eso yo lo enseño en universidades particulares, ¿no? La otra cosa es, no debería ser inamovible el funcionario nombrado. Debería ser un funcionario que si no cumple con sus labores se va automáticamente. Pero en este país, pues las leyes no se cumplen, ¿no? Luego, las leyes anticorrupción. Si yo tengo un presidente, no voy a decir si es o no es, no voy a acusar. Los hechos. Chinchero es criticado financieramente, técnicamente, culturalmente, etc. Hay 1.000 informes que dicen que no debe ir Chinchero. Pueden verlos todos, están en Google. Pagó 41 millones en 122 recibos en un día. Fraccionó. Segundo error. Tercer error, uno de sus ayudantes ahí, ¿no?, es una señorita que ahora se pasea por todos sitios, está finalmente en esa luz. Entonces, si tú no tienes un liderazgo limpio, un liderazgo que tire, a ver, lo de Donaire, el ejército, todos sabían que Donaire es ladrón hace N años. Sin embargo, era la carta bajo la manga del gobierno, ¿no? Cuando hubo un problema de algo, ¿y cuántas cartas más tendrá? Por eso en el ejército yo siempre decía, yo no voy a llegar a comandante general, porque no les convengo, porque no necesitan ellos un comandante general, ni un juez, ni un jefe del Poder Judicial que le diga, presidente, esto no se puede hacer porque no es lo correcto. Eso no quieren. Entonces,
Si tú te fijas, el nuevo gabinete está cateriano. ¿Quién no sabe todas las objeciones morales, todas las objeciones éticas que hay contra? Quizás nunca lo condenen, ¿ah? Porque como manejan el Poder Judicial, no va a pasar nada. Pero ¿quién no ha leído los papeles? ¿Quién no sabe que ahí hay cosas que, a criterio de todo el mundo, son actos dolosos? Pero no pasa nada. El ministro de Trabajo es un enemigo de la clase laboral. Encima, es evidente que se ha expresado en términos realmente miserables, no de nosotros, de la población peruana, pero tampoco pasó nada. Entonces, estamos en una situación de indefensión. Cuando tú me dices la burocracia, sí pues, la burocracia, pero esta burocracia es excesiva. Es excesiva, ahí van todos los parientes y todos los que tienen carnet del partido que entra. En segundo lugar, no está entrenada para lo que debe ser entrenada por ese mismo motivo. En tercer lugar, si ven que de presidente para abajo todos tienen su yaya, todos aprovechan. Y como hay eso, nadie se atreve a poner la mano fuerte. Pero si llega un líder verdadero, un líder que no le deba a nadie, un líder que no sea amigo de los carros lujosos, de los ternos lujosos, de los relojes caros de $100,000, un líder que verdaderamente sea del pueblo, y no quiere decir que sea pobre ni que sea comunista, absolutamente. El Estado, el gobierno debe generar riqueza, pero debe distribuir un poco mejor la riqueza. Yo no creo que deba haber igualdad, pero sí creo que debe haber igualdad de oportunidades. En otras palabras, creo que el Estado peruano, la nación peruana, merece educación de calidad y salud de calidad para todos. No podemos estar esperando pues 2 meses, 3 meses para una cita. Y te lo digo porque yo también lo vivo. Felizmente soy sano, ¿no? Pero por ahí los hongos que me salieron en las uñas y los pies, tuve que esperar 6 meses. Para que a los 6 meses me digan, sí, pero este remedio no lo entregamos. Así que usted tiene que comprar su remedio en la calle. Para eso, ni hablar, pues, ¿no? Entonces, tenemos que volvernos un país decente, un país digno. Es una cosa completa. Los medios de comunicación, honestamente te digo, Julio, no sé cómo te has atrevido a invitarme, ¿no? Te digo esto porque, a ver, si tú miras en YouTube, tengo entrevistas hace 10 años de Zenaida Solís, Rosa María Palacios. Hace 3 años tengo entrevistas de Chema Salcedo, de Batters, ¿no? Pero quieren saber porque me imagino que les darán avisar, les quitan este contrato del gobierno, ¿no? Le dicen, por favor, no lo inviten. Pero no les gusta oír lo que debe decirse, les gusta oír lo que ellos quieren. O sea, a ver, ¿cuál habría sido la entrevista ideal para esos medios? Bueno, hay algunos burócratas que habría que tener más cuidado, ¿no? Habría que tomar ciertas medidas. No, pues, esto es brutal. Han robado de manera brutal. ¿Cómo puede ser? A ver, dime en qué cabeza una ración puede costar 85 soles. No fatiguen, pues, ni quieren el rincón del pato en Lambayeque. Es decir, comiendo a todo dar, no gasto 85 soles. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de una descomposición del país, de la corrosión de todos los sistemas. Hablamos de que se hicieron los Juegos Panamericanos cuando ese dinero debió destinarse a hospitales y colegios. El cuento chino que ahora el balance ya salió que es negativo para el Perú y se contentan con decir que se hizo propaganda del Perú. El Perú no necesita propaganda. Machu Picchu no necesita propaganda. El lago Titicaca no necesita propaganda. Caral, Cuela, Chan Chan no necesitan propaganda, pero simplemente se tira el dinero. Ahora, se acaba de firmar la reconstrucción del norte con el gobierno inglés. Es decir, no hay constructores hábiles en el Perú, no hay, ¿qué pasa? El miedo, y no crean que los ingleses no van a ser corruptos, ¿eh? Son tan corruptos como nosotros, por si acaso. Y el otro contrato con el gobierno francés, por favor, hace tiempo se les dijo, el norte pudo haberse reconstruido simplemente tirando a los alumnos, tirando por hablar, ¿no? Es decir, cogiendo a los alumnos de 5 años de ingeniería de la Villarreal, de la UNI, de San Marcos,
cogiendo a los auditores, todos ellos, con sus docentes, a hacer prácticas calificadas. Lógicamente que los planos no lo iban a firmar ellos. Los planos los firmaban los docentes, que además son los mejores ingenieros del Perú. Y la mano de obra era proporcionada por las unidades de ingeniería del ejército. Con eso, Doctor, es más, los números... Sí, dime. Si me permite, para resumir esta tercera intervención, básicamente el mensaje es, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo de gobierno a gobierno porque el país está tan inmerso en corrupción que ya da miedo. Y definitivamente, por más buenos profesionales que tengamos, los empresarios que no necesariamente Sin embargo, son ingenieros. La corrupción. Igual, O sea, exactamente igual. Claro, aquí se trata no solamente de un tema burocrático, también un tema de corrupción. Así es, pero la corrupción va a existir igual de gobierno, exactamente igual. Mira, yo no he ocupado puestos muy altos en el ejército, he sido general 2 años, pero sí he manejado dinero, ¿no? Dentro del ejército. Y a pesar de manejar cantidades ínfimas, sin embargo, ha venido gente a coimearme. Incluso ha venido un funcionario representante de un gobierno con su carro diplomático. Entonces no me cuenten, pues, que porque es de gobierno a gobierno. Realmente ya nos han tipificado como que somos corruptos. Cuando vino este funcionario, que lo que quería es una buena opinión sobre un material que yo había observado, que había ido a inspeccionar, no sabía yo si reírme o llorar, porque me dijo, mire, le doy tanto, y le dije, ¿y qué te garantiza que me das ese sobre que has traído y yo voy a hacer un informe como tú quieres? ¿Y sabes lo que me dijo? Es que lo conocemos y sabemos de su dignidad. Yo realmente le dije, y sabiendo de mi dignidad, ¿eres tan ridículo que vienes a ofrecerme? No, me dijo, es que igual, ¿no? Entonces, pero nos han tipificado ya como corruptos. Entonces, creen que todos somos corruptos, incluso los que aparecemos como no corruptos, ¿no? Entonces, lo que te digo es, el Perú necesita un cambio total, necesita una revolución, lo que no quiere decir comunismo, no quiere decir socialismo, no quiere decir nacionalización de empresas, no quiere decir asesinatos ni fusilamientos, pero sí tenemos que cambiar los modos, tenemos que cambiar la manera, tenemos que entender que la familia es lo primero, tenemos que meter en la cabeza del ciudadano peruano que no es más macho el que tiene 20 hijos en la calle, es más, y los trae a la mujer y la mujer encima se los cría. No, ese es un imbécil. Tenemos que ser más machos en cuidar a nuestra familia, en amarrarnos los deseos y entender que esa familia que elegimos, esa es la que tenemos que sacar adelante. Tenemos que ser más machos en cuando el jefe viene y le dice, firme esto, uno le dice, no, no firmo porque eso no es correcto. Pero claro, no le puedes decir a la gente, pierde tu puesto y sé digno. Entonces, tiene que ser una reestructuración total en todos los niveles. Lógicamente debe comenzar desde arriba, ¿no? Pero también tiene que ir desde abajo. Para eso, la población debería contar con salud y educación de calidad. Y luego, los salarios se van a ir reajustando. Si la gente sabe que sus hijos van a tener una educación de calidad que le va a permitir competir con cualquier otro, ¿no? En igualdad de condiciones. Si la gente sabe que si se enferma, tiene el hospital, por ejemplo, ya la detección de enfermedades por tomografía, ecografía, en estos momentos solamente la hace el que tiene dinero. Hace unos meses le detectaron un bultito a mi señora, nos asustamos, el hospital dijo, no tengo yo para hacer eso. La clínica dijo, yo tampoco tengo. ¿Dónde? Solamente estos 2 laboratorios. ¿Cuánto? 1.100 soles. 1.100 soles. O sea, si no tenía eso, iba a vivir hasta el día de hoy, ¿no? Traumatizado. Entonces yo digo, ¿en qué país vivimos? Ahora, no lo digo para que... Doctor, si me permite, voy a centrar porque nos estamos yendo un poquito del tema,
pero definitivamente me queda claro dos puntos. En su percepción es que definitivamente la burocracia no nos está jugando a favor. Definitivamente debe haber una meritocracia de repente a través de la ley Servir, ¿no? Que podría ser, y obviamente extenderla o ampliarla no solamente dentro del aparato público, sino también hasta la elección de los ministros, ¿no? Que obviamente todavía son puestos de alta confianza, ¿no? Pero dar una meritocracia no solamente para el funcionario público del gobierno nacional, del gobierno local, de los gobiernos regionales, sino también a nivel de los ministros, ¿no? Porque básicamente creo que va su contexto va a ese punto, ¿no? De tener una meritocracia a todo nivel, que me parece interesante, pero obviamente ahorita la burocracia y como están los liderazgos nos están jugando en contra en esta crisis. Bueno, ya nos está ganando el tiempo, ha sido más bien, no sé si tenga algunas palabras finales para terminar la entrevista del día de hoy. Espero haya sido del agrado de las personas que nos están siguiendo. Una última situación muy rápida. Antes de elegir presidente, pregúntense qué sabe, cuánto sabe. En segundo lugar, qué experiencia tiene, qué cosa ha dirigido. Porque administrar el país es la administración más grande. Entonces, no ha administrado nada, no puede. En tercer lugar, pero en primer lugar, pregúntense qué valores tiene. Nada más. Y luego, los ministros deben pues estar acordes al cargo, ¿no? Ahí había también tenido una lámina que iba a proyectar. En Canadá, el ministro de Deportes, un deportista destacado, pero además alguien que además de ser deportista tiene estudios. El ministro de Salud, un médico destacado que además durante años ha estado en hospitales y se caracteriza por su solidaridad, su humanismo, ¿no? Y así. Entonces, cada uno debe estar en el puesto que le corresponde. Y nada más. Y a mis hermanos peruanos que me han visto, gracias por haberme escuchado. Espero no haber asustado a nadie, pero necesitamos una revolución dura, sí, pero sin violencia, pero que nos lleve al puesto donde siempre debió estar el Perú. Gracias, Julio, por la atención. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bien, amigos, esas han sido las palabras del doctor Gustavo Bobbio Rosas, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, no me queda más que pedirles, como siempre, ¿no? Que nos sigan en YouTube, en Instagram y también compartan y comenten las entrevistas que se hacen en Opinión Libre. Para mañana tenemos a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, la abogada Leslie Lazo Villón, que esperemos sea de su interés. Vamos a tratar el tema de justicia y leyes. Bueno, de mi parte, hasta mañana.